Hola a todos, continuamos con este fascinante libro, El diario de Eliseo, Caballo de Troya, Confesiones del segundo piloto, escrito por J. Benítez. Algunas líneas de este audio pueden herir tu sensibilidad. Esta información eres libre de creer o no creer. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. El maestro lo había hecho de nuevo. Había llevado a cabo otra curación masiva, similar a la del 17 de enero de ese año 28 en Saidán. El pelícano tartamudo. De pronto se escuchó los gritos de una vieja conocida, Tanit. Mostró unas piernas delgadas y sin deformaciones. La elefantiasis había desaparecido. A los pies de Andrés quedó una abultada bolsa de cuero con denarios de plata. Montó en su carruaje desapareciendo. Eliseo después se dio cuenta que la curación no fue solo a 30 personas. La gente del pueblo hablaba de una lluvia azul que había sanado a muchos enfermos. Los mancos tenían manos, los leprosos estaban limpios. A los cojos les crecieron nuevos pies. El número de sanados se contaba por decenas. Uno de los más excitados era un rufián, dueño de una taberna de mala fama a la que llamaban el pelícano tartamudo. Aquel tipo ya no tartamudeaba. Aseguró que la tormenta azul había hecho burbujear las cántaras de vino. Eliseo en los diarios del mayor leyó algo, por así decirlo, parecido sobre un sueño. Más adelante, cuando conversó con el mayor en la isla de Madagascar, Jasón le dio cumplida información. Él había alterado el sueño con la finalidad de restar credibilidad a lo narrado. Era lo que denominaba errores de segundo y tercer orden. A Eliseo le pareció una excelente idea y se sumó a la iniciativa de Jasón. Amigos de El Buen Lector, el ingeniero anuncia, desde ahora, también en sus diarios hay una colección de errores de segundo y de tercer orden, de importancia menor, pero muy aconsejables para restar importancia a lo narrado. Tras la tormenta azul, algunos de los íntimos también recuperaron la salud. Judas Iscariote. El mayor había detectado tiempo atrás que Judas padecía algún tipo de problema respiratorio y súbitamente, a raíz de esa mañana, desapareció. Lo mismo sucedió con Bartolomé, el oso de Caná. Su tímpano derecho estalló en una pelea con los seguidores de Joanán, enero del año 27 en el río Artal. Se recuperó totalmente. No sucedió lo mismo con las varices de la pierna izquierda. ¡Qué extraño! Eliseo perdió la cuenta de cuántos se habían sanado en Tariquea ese histórico 20 de octubre del año 28. La última sanación incrementó el número de curados a casi 1.000.000. En la noche de ese lunes 25 de octubre, reunidos en torno a la hoguera, alguien preguntó al maestro qué había sucedido. ¿Qué significaba aquella luminosidad azul? ¿Por qué tanta gente fue sanada? El maestro dijo: son muchos los ángeles que me acompañan, aunque vosotros no puedan verlos. Y pronunció una cifra: 170.000. Todos miraron a su alrededor, inútilmente. Ellos eran ángeles, los responsables de la tormenta azul y de la masiva sanación en Tariquea. Esto lo repitió varias veces el maestro, pero Juan, el Iscariote y Pedro se negaron a aceptarlo. Felipe preguntó: ¿cómo puede ser que donde no hay mano aparezca una mano? En el reino de mi Padre todo es posible. Basta con desearlo, pero no puedo dar detalles. No hay palabras para explicarlo. No lo entenderías. Tomás se interesó. ¿Qué es para ti la misericordia? El sentido de mi vida. No serás Dios si no eres misericordioso. La misericordia es el amor materializado, aplicado. Es lo que distingue a los dioses. Esa noche, Eliseo no podía dormir. Se preguntaba cómo podría traicionar a un dios. Sabía que eran unos completos necios.
empezando por el general Curtis, pero las órdenes eran las órdenes. Los Dédalos. La noticia de la nueva curación masiva en Tariquea corrió veloz como el viento del oeste. Se reunió un gran gentío en los alrededores del campamento. A la madrugada ellos debieron de huir. Aquel parecía el destino del Hijo del Hombre, huir, huir siempre. Al amanecer se encontraron cerca de la población de Gadara. Era una pequeña metrópoli construida sobre una loma, famosa por sus balnearios de agua templada. Andrés eligió uno de los teatros ubicados sobre un cerro para montar las tiendas. Fueron 4 días en paz, disfrutaron del paisaje y del tibio sol. El sábado llegaron 10 hombres extraños, vestían túnicas blancas, parecían griegos, hablaban en koiné. El maestro y los demás se sentaron en la hierba. Uno de aquellos empezó a hablar de Dédalo, el primer ser humano que trató de volar, quien diseñó unas alas de tela, las amarró al cuerpo y se lanzó al vacío, consiguiendo volar de la isla de Creta sobre el mar Egeo. Pero, un día, Dédalo se llevó a su hijo pequeño, Ícaro. Deseaba enseñarle a volar. Fabricó unas alas de cera y las ajustó a la espalda, a los pies del niño. Volaron, pero el niño se soltó de la mano de su padre y voló hacia el sol. Las alas de cera empezaron a derretirse, cayó al mar, murió. Terminada la charla, esa persona se acercó al público y solicitó unas monedas. Casi todos contribuyeron. Algunos hombres se quitaron la ropa, quedando en taparrabo, se lanzaron al vacío pretendiendo volar. Hombres pájaros. El maestro y Eliseo se miraron. El rostro de Jesús aparecía serio. Sabía el desenlace de aquella locura. Los 3 hombres se lanzaron en el acantilado y murieron. Esa noche, en torno al fuego, Bartolomé hizo una pregunta curiosa. Maestro, ¿por qué el hombre no tiene alas? Jesús lo sorprendió. En la inmensa creación del Padre Azul hay de todo, incluso mujeres, interrumpió el incorregible Tomás, y el maestro prosiguió con valentía. Sé de mundos en los que habitan hombres y mujeres no respiradores. En otros hay seres con alas. ¿Vampiros? Clamó el oso. Lo sabía. No, Bartolomé, terció el Galileo. Son hombres y mujeres habitados por el Padre como vosotros. Repito, la creación es infinita. Hay miles de millones de criaturas ahí afuera. Y señaló el firmamento. Eliseo pensó, ¿estaba de broma? El maestro habló de seres con cabeza de águila, de perro y de rata. Esa es mi suegra, intervino Pedro muy serio. Cabeza de rata. Sí, cabeza de rata, confirmó el Galileo. Hombres y mujeres con cola. Oh no, lamentó Tomás. ¿Mujeres con cola? Nuevas risas. Definitivamente, el maestro no hablaba en serio. ¿O sí? Nunca lo supo Eliseo. Sí, el maestro hablaba en serio, nunca mentía. ¿Cómo debía considerarse la mitología en general, sobre todo la egipcia en particular? ¿Los dioses con cabeza de halcón o de perro eran fruto de la fantasía egipcia? ¿O se trataba de criaturas reales llegadas del espacio? Y Jesús siguió enumerando las características de otros hermanos, así los llamó. Otros hombres disponen de una sola pierna, otras criaturas nacen sin cabeza, con los ojos en el pecho. Hay criaturas sin manos o con 3 únicos dedos en cada mano. En la inmensa creación de Papá Dios hay hombres insectos, hombres cocodrilos, hombres de 8 metros de altura, hombres esféricos que flotan y brillan, hombres y mujeres centauros y hombres de fuego. En fin, al día siguiente, el grupo se movilizó. Caminaron hacia el oeste. Siguiente destino, Escitópolis. Nisa, 100 fuentes. Llegaron a Escitópolis, también la llamaban Nisa. Llegaron cerca a las grandes columnas. Allí establecieron el campamento. Nisa era el núcleo urbano más activo de la región. Muchos soldados veteranos se habían establecido en la región ejerciendo como agricultores, ganaderos o comerciantes. El maestro visitó la ciudad. Los íntimos recorrían Nisa.
hablando sobre la buena nueva. La gente los tomó por miembros de una secta y prestaron escasa atención a las palabras de los predicadores. Se reían del Mesías y de sus supuestos poderes. En Niza se ofrecían productos como bebedizos para hacer el amor durante toda la noche. Hasta muebles llegados de la India, comidas frías o calientes. El bullicio era sofocante. El maestro conversó con panaderos, carniceros y revendedores. Se mostró interesado en sus problemas y angustias. Eliseo contó más de 100 fuentes. Más tarde, el maestro regresaba al campamento agotado y feliz. Juanito. Llegó el viernes 5 de noviembre del año 28. Esa mañana, el maestro eligió visitar Niza, pero en solitario. A las 3 de la tarde llegaron muchos predicadores diciendo que habían tenido a Juanito que detenerlo. El impulsivo y poco inteligente discípulo había escupido entre las patas de uno de los caballos de los romanos, encaró torpemente a un militar y fue detenido. Uno de los jinetes abofeteó al Zebedeo derribándolo. Allí lo molieron a palos y a patadas. Después le amarraron las manos, lo ataron a una de las caballerías y lo arrastraron hasta el cuartel romano. La ira y la venganza. Juan es un prepotente y un necio, afirmaba el grupo capitaneado por Tomás. Un castigo, decían, le vendrá bien. El maestro fue a hablar por Juanito. Pidió disculpas ante los soldados. Un suboficial les dijo que regresaran en la mañana. Debieron devolver el maestro y los demás al campamento. La noche llegó. El maestro, muy sereno, aconsejó que descansaran. Al día siguiente lo intentarían de nuevo. Al otro día, nuevas súplicas, pero los soldados no les dejaron ver al prisionero. Al regresar, el maestro se fue con sal a las colinas. El fracaso se repitió durante 6 días. La gente empezó a desesperarse. Pedro lloraba por los rincones. Santiago, hermano de Juan Zebedeo, permanecía inexplicablemente sereno. Lo mismo sucedía con el Hijo del Hombre. Al otro día fueron de nuevo, pero no lo liberaron. Eliseo, sin que los discípulos se dieran cuenta, mostró el salvoconducto y gracias a eso logró la liberación de Juanito. Él no se percató de la presencia de Eliseo. Su liberación se debió al salvoconducto de ese maldito pagano, como lo llamaba Juan. Nadie lo supo, por supuesto. Los mal llamados escritores sagrados tampoco mencionan este tropiezo de Juan Zebedeo. De haberlo hecho, de haber contado la verdad, la imagen de Juan habría quedado lastimada. Eso, naturalmente, no interesaba a la naciente iglesia. Allí todos acogieron a Juan. Decían que era otro milagro del maestro. El discípulo puño en alto juró vengarse de los odiados soldados. Para Eliseo aquel hombre no tenía arreglo. El maestro abrazó también a Eliseo y lo felicitó. Después buscó con la mirada al ingeniero y le traspasó. Él sabía. Esa noche, frente a la hoguera, el maestro dijo: la ira es la viva demostración del fracaso humano. La ira equivale a la falta de amor y sobre todo a la falta de control. Deja al Padre Azul que haga su trabajo. Tus enemigos también tienen una misión. No os dejéis llevar por la ira. Es una serpiente que asfixia y acelera el envejecimiento. Vivirás mejor, más apaciblemente. La ira lleva al hombre a las cavernas y al desmantelamiento de la mente. La ira obliga a enmudecer la chispa divina. Mientras gritas, ella huye y se refugia en lo más íntimo de tu pensamiento, donde no puedes llegar. Cuando te tranquilizas, cuando vuelves a ser tú, la plenitud regresa y te ilumina. Recordad, el sabio nunca pierde el control. Más aún, el verdadero sabio utiliza la sonrisa para vencer. La rabia y el odio alimentan la ira y el pensamiento pierde. No regaléis ira de la misma forma que no regaléis veneno. La ira multiplica los errores y provoca contiendas. La ira es la madre de la venganza. Ambas nacen estériles. El maestro se percató de la desolación de todos ellos. Todos practicaban la ira.
e intentó animarlos. Pero no os preocupéis, ni la ira ni la venganza pueden pasar al otro lado. Son hierbas propias de este mundo. El futuro. Los evangelistas salieron a predicar. Juan gritaba: venganza, venganza contra Roma. El miércoles 17, en la tertulia, el oso preguntó al maestro: ¿qué es el futuro? Jesús respondió: el futuro es el arma que utilizan los mentirosos. El futuro no existe. Vivid el presente, mejor aún, vivid el ahora. No confundáis la realidad con vuestros anhelos y sueños. Atentos, que no os engañen. Guardad el dinero justo para el ahora, porque no sabéis qué ocurrirá en el siguiente día. La ley judía enseñaba lo contrario. El mañana debía ser preservado como una novia. El maestro, leyendo en sus corazones, insistió: el futuro nace según el interés. El celota se levantó y bramó: el futuro eres tú, maestro. Tú eres el Salvador de Israel. El Galileo comprendió. No habían entendido. Y sin perder la sonrisa preguntó: ¿hacemos la prueba? Repitió el maestro divertido. ¿Comprobamos si el futuro existe? Invitó para el siguiente día lo acompañaran a recibir el futuro cerca al río. Al otro día, el maestro en la mañana jugó con los niños, ordeñó las vacas, conversó con los enfermos y, en definitiva, se hizo querer. A la hora señalada, todos fueron al lugar junto al río. Aquello era una locura. Entre propios y extraños había unas 200 personas. Todas querían asistir al gran prodigio. El maestro, sonriente, solicitó que se sentaran de cara al río. El maestro pronunció las siguientes palabras: ahora esperaremos la llegada del futuro. Mirad todos atentamente hacia el oeste. Todos empezaron a decir: ya lo veo, ya viene. Las horas fueron pasando. Todos estaban cansados de la espera. Ya bien tarde, el maestro dijo sin poder contener la risa: está claro que el futuro no vendrá, os lo dije, no existe. Regresemos al campamento. Las risas se derramaron entre los discípulos. La mayoría comprendió. Un mandamiento nuevo. El 22 de noviembre del año 28, lunes, se detuvieron en Daverat, al pie del monte Tabor. Allí las cabezas de los vegetales eran como las cabezas de los niños. Las habas eran gigantescas. Los campesinos señalaban el cielo y aseguraban que la fórmula les fue dada por los ángeles que volaban en los carros de fuego. Tomás, el incrédulo, se reía y afirmaba que aquellos frutos gigantes eran obra de Belcebú, el señor de las moscas. El oso de Caná preguntó al maestro: maestro, ¿es cierto que esas hortalizas son cosa del diablo? Olvidad a los diablos, ellos fueron derrotados. En el lugar donde están ahora no tienen acceso a nuestro mundo. En consecuencia, esos frutos no pueden proceder de su poder. ¿De dónde entonces? Intervino Tomás. Jesús, en la mirada hacia el firmamento, y sentenció: del amor. Tomás no captó la importancia de lo expresado por el maestro. Pues a mí, dijo Tomás, Luzbel me cae muy bien. ¿Por qué?, preguntó Pedro, con un punto de indignación. Defendió al ser humano, contestó. Eso hizo que lo condenaran. Juan Zebedeo estalló y lo calificó de basura. ¿Es que no temes a Dios? Irás al Seol, maldito pagano. Tomás se alzó y abroncó al impetuoso Zebedeo. Andrés tuvo que intervenir. Qué diferente la imagen que transmiten los evangelios y las iglesias de esos hombres. El maestro tomó de nuevo la palabra e hizo una afirmación histórica, nunca recogida por los evangelistas. Olvidad a Yahvé, fue una criatura del Padre Azul. Yo he venido a cambiar eso. Estoy aquí en el mundo para revelar el verdadero rostro de Papá Dios. Estoy aquí para mostrar el auténtico rostro y el verdadero corazón del Padre Azul. Puro amor. ¿Qué hijo teme a un buen padre? En verdad os digo que Abba es lo contrario a Yahvé. Mateo dijo: Maestro, ¿por qué Yahvé es sanguinario y cruel? Fue otra época, señaló Jesús. Al principio, este pueblo era duro, se necesitaban leyes y mano dura.
No consigo entenderlo, repuso el celota. ¿Por qué Yahvé sacó a los hebreos de Egipto? ¿Por qué tantos años en el desierto? Para preparar mi llegada. He venido a cambiar el rostro de Dios y de paso la historia. Hasta ayer todo era oscuridad y miles de dioses. Ahora os ofrezco la luz y la esperanza. Estáis aquí porque Papá Dios os ha imaginado. Sois sus hijos. Vuestro futuro es inimaginable. Confiad. He venido a traer la luz. No todo está perdido, no todo es malo. Después del paso por la materia y la imperfección, regresaréis a casa, al reino invisible y al lado de mi Padre. Y gritó, confiad. Amar a Dios es más rentable que temerle. Olvidad a Yahvé. Probad con el amor. Os traigo un mandamiento nuevo. Amad al Padre y entregaos como niños a su voluntad. Ese reino es una familia. Al Padre Azul se le debe respeto y veneración, como a cualquier padre, pero allí gobierna el amor. No podéis imaginar un reino en el que se respira amor. Vuestros cuerpos y almas tras la muerte serán distintos y empezarán a estar capacitados para entender lo que ahora os adelanto. El amor lo es todo en el reino al que ingresaréis tras el dulce sueño de la muerte. Allí el amor es acción. No confundáis el sentimentalismo con el amor. El amor es el combustible que mantiene en orden lo creado. El amor es la belleza que no cesa. El amor es infinito, no como el ser humano lo conoce. El amor es misericordia. De lo contrario, no sería amor. No comprendo, intervino Pedro. ¿Has estado enamorado alguna vez?, lo interrogó el maestro. Sí, y lo estoy. Amo a mi mujer, Perpetua. ¿Qué sientes cuando estás a su lado? Pedro buscó las palabras, pero no las encontró. Yo te lo diré. El estómago arde, dijo el maestro. La mente se nubla, solo piensas en ella. A su lado, el tiempo se detiene. Sus ojos son el cielo, sus palabras son música. La necesitas, respiras gracias a ella. El amor, ese amor es lo que encontraréis tras la muerte. No hay palabras. No soy capaz de explicaros. Imaginad el amor de Pedro por Perpetua. Pues bien, al morir, ese amor se multiplicará hasta el infinito. El amor es lo único que no se puede dejar para mañana. Mateo Leví habló casi para sí y se lamentó. La gente no responde al amor, porque no saben quiénes son, aclaró Jesús, ni hacia dónde se dirigen. Yo he venido a cambiar eso. Estoy aquí para hacer crecer la esperanza. No estáis solos. Sois hijos de un Dios. Acéptalo. Sois hermanos. ¿Yo soy hermano de este borrico?, Felipe señaló a Pedro. Más que hermano, replicó el maestro con una sonrisa de complicidad. Más que hermano. Cuando pases al otro lado, el maestro buscó a Eliseo con la mirada, comprenderás y te sorprenderá. Algunos de vosotros sois príncipes, pero ahora no lo sabéis. Utilizad el amor en vuestras vidas como si fuera dinero. Utilizadlo en cada palabra, en cada silencio. Colgadlo de vuestros corazones, sobre todo de los pensamientos. Desterrad la ira. Si utilizas el amor, vencerás, aunque creas que has perdido. Construye desde y por el amor, y tus obras resplandecerán. Invierte en amor y el dinero te perseguirá. Cuando hayan desaparecido unos y otros, el amor seguirá en pie. El amor vence, el amor regresa, el amor busca, el amor no olvida. El amor te lleva de la mano, el amor guarda y aguarda. El amor espera siempre. Ey, enamórate, enamórate y ensayarás la vida eterna. La mantis que pasaba por allí. El 29 de noviembre del año 28, lunes, iniciaron la marcha hacia Megiddo, los muros de piedra blanca.
Superaban los 25 metros de altura. Las puertas pesaban 20 toneladas. Megiddo era una mezcla de razas, credos y supersticiones. El único Dios verdadero era el dinero. Desde el primer día el maestro se mezcló con las gentes de ese lugar. Todo le interesaba. Su curiosidad no tenía fin. El 1 de diciembre, miércoles, a eso de las 11 de la mañana, pasaron cerca a Fuente. El maestro se acercó a la fuente. Vieron que una mantis que luchaba en el agua por no ahogarse. El maestro la tomó con suavidad, depositándola en el suelo, invitándola a seguir volando. Ya en la noche, Pedro preguntó al maestro: ¿por qué salvaste al insecto? El maestro, sin perder la sonrisa, respondió: fue mi obra buena del día. El maestro también dijo otras frases como: cuanto más sensible, más amante de lo pequeño. Cuanto más amor, más deseos de permanecer en el interior con la chispa. Lo poco se saborea, lo mucho desborda. En lo pequeño está el remedio casi para todo. No consideréis el mundo como un valle de lágrimas, más bien como un yunque forjador. Estáis en lo pequeño, pero imperfecto, por propia voluntad. No perdáis el tiempo levantando el puño contra los cielos. No planifiquéis más allá de tu sombra. Cada pequeña cosa es una gran verdad. El mejor mañana es el ahora. Firma la paz con el silencio. Practícalo cuando nadie lo practica. Saborea el buen vino de cada minuto. Cuelga tu yo boca abajo. Cuando puedas, cuelga una jaula de pájaros cantores en tu corazón. Permite que los demás se equivoquen, permite. La alegría llegará cuando no la busques. No escales por la cuerda de la codicia, siempre resbala. Del dinero y del bienestar se ocupa el Padre Azul. Las necesidades diarias no es cosa vuestra. No se atormenten con el cómo vivirán. Ese asunto es competencia directa del amor de Papá Dios. Él sabe lo que necesitas antes de que llegues a abrir la boca. Mateo Leví pronunció una frase que se haría famosa entre los íntimos. Descubrir al Padre Azul es encontrar una mina de oro que, además, funciona sola. El maestro agradeció el acertadísimo comentario y prosiguió: no busques maestros, la sabiduría te acompaña siempre, está en tu interior. Bartolomé dijo: háblanos de la chispa, de cómo llega a la mente humana. Es el secreto de los secretos, respondió el maestro, ni los ángeles la conocen. Lo que interesa es que la Nisut está ahí en tu cabeza, desde los 5 años. Te acompañará siempre por toda la eternidad. ¿Y por qué no la oigo?, reclamó Tomás. Porque la chispa susurra, respondió Jesús. El Padre Azul jamás grita. Por eso es tan importante el silencio, para que la oigas. ¿Y qué dice? Terció Andrés. ¿Qué susurra la chispa? La respuesta del maestro llegó en forma de canción. Eres inmortal, eres mi hijo, búscame. Estoy al final del camino, confía, no te desalientes, búscame. El eco de aquella melodía flotó en la memoria durante mucho tiempo, pero ningún evangelista lo recogió. ¡Qué lástima! Y siguió la hermosa prédica. Aprende a lustrar tus pensamientos. Procura que sean brillantes. Aprende a dudar. Dudar es propio de hombres inteligentes. Solo los mezquinos y equivocados no dudan. Detrás de la duda llega siempre una verdad parcial. La verdad absoluta te espera en el paraíso. Piensa bien y llenarás de oro tu alma. Escuche primero a la intuición, después llegará la lógica. El oso intervino de nuevo. Rabí, ¿es cierto que la intuición tiene forma de ángel y camina de puntillas? El maestro sonrió y explicó: la intuición es otro regalo de Papá Dios, es bella, es todo lo que puedo decirte. Eliseo recordó las palabras de Jasón: la intuición, la bella del hermoso trasero. El maestro comentó:
Vivir es experimentar, vivir lo bueno y lo malo, para que después, tras la muerte, nadie te lo cuente. Vive lo pequeño y descubrirás lo grande. No prometas nunca, no es necesario. Actúa. El mundo está sobrado de palabras, necesita silencios. No os preocupéis por el azul del cielo, llegará el día en el que os lo beberéis. Sed valientes, negociad con lo pequeño, merece la pena. Lo pequeño te hará grande, vive en humildad. Ventila el alma con los 5 sentidos, permite que la vista descubra tu propia luz, permite que el oído escuche tus pasos, permite al olfato que huela la santidad que te espera, permite que el tacto siga dando envidia a los ángeles, permite al gusto que descubra nuevos horizontes. Mírate primero y aprenderás a mirar. ¿Deseas la libertad? Nada desnudo. No te excedas, y mucho menos en la cordura. La sensatez es deseable, pero está desértica. De vez en cuando, camina hacia atrás en los senderos de los sueños. Recupera deseos, aunque sean infantiles. Si piensas como un niño, habrás madurado. Monta la vida a pelo y disfrútala. Espera siempre lo imprevisto y sobrevivirás. Sazona cada hora. Ponle la sal justa, pellizca la existencia sin miedo, es tuya. Humaniza lo pequeño, diviniza lo imperfecto, aprende a mirar en cada hora. La mirada no miente, la mirada acaricia, la mirada enseña. Filipo el Sabio. Lunes 13 de diciembre emprendieron la marcha hacia el Yam. Divisaron Betsaida Julias, al noreste de Naúm. Era la ciudad de juguete de Filipo, hermanastro de Herodes Antipas. Fue su gran obra arquitectónica. La llamó Julias en honor a la hija del emperador Augusto. El domingo 19 de diciembre se presentaron 2 correos de David Zebedeo. Traían malas noticias, procedían de Jerusalén. La curación masiva registrada en la ciudad de Tariquea había alterado los ánimos del Sanedrín. La traición de los 3 espías provocó entre los santos y separados. Pero el continuo ir y venir del maestro hacía difícil la captura. El miedo se instaló de nuevo entre los íntimos. Se suspendieron las prédicas en público. El 26 de diciembre a las 11 de la mañana llegó Filipo, rey de aquellas tierras. Caminaba descalzo, sonreía por todo y en todo momento. No le preocupaba la ropa. Vestía una sencilla túnica de lana casi descolorida. Filipo era muy querido por su pueblo. Era la excepción de la familia herodiana. Si sus hermanos eran déspotas, crueles y miserables, Filipo era todo lo contrario, humilde y pacífico. Andrés lo recibió con todos los honores y se excusó. El maestro se encontraba en las colinas meditando. Mientras llegaba el maestro, Filipo preguntó si era verdad los milagros que decían. Andrés respondió a todo, a su manera. Filipo sabía de todo, aunque con las lógicas limitaciones de su tiempo. Suponía, por ejemplo, que el mundo era redondo y que lo integraban 28 mares, 74 islas y 35 cordilleras. Nos habló de la India, dice Eliseo, de los individuos con cabeza de perro que la habitan. Dijo que había recibido muy buena información al respecto, así como de las hormigas rojas y gigantes que protegen las minas de oro en el corazón de África. Bartolomé estaba encantado y asentía con la cabeza. Deseaba saberlo todo sobre la eternidad. Su curiosidad era insaciable. Protegía los bosques como nadie. Llamaba a los árboles sus hijos. Sabía que la uva crece mejor y más rápidamente si alguien le habla o si la acompaña con música. En sus viñedos actuaban grupos de susurradores y de músicos. En uno de los escritos rabínicos se proclama con el peor de los descaros que todo hombre debía agradecer diariamente a Dios que no lo hubiera hecho nacer mujer, pagano o proletario. Las mujeres eran calificadas de mentirosas por naturaleza, careciendo del derecho a heredar ni por parte del padre ni tampoco del esposo.
Isaías las llama perversas y ridículamente vanidosas. Amós las califica de crueles. En cuanto a Jeremías y Ezequiel, por no alargar tan lamentable lista, las estiman llenas de duplicidad. Las mujeres no estaban sujetas a recitar el Shema, ni tampoco a ir en peregrinación a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Sus derechos religiosos habían sido violenta e injustamente recortados. Las menstruantes eran lapidadas si ingresaban en el templo. En las sinagogas tenían una galería reservada para ellas, separada con las rejas de los hombres. Las mujeres estaban obligadas a lavar los pies del esposo. Las niñas eran educadas para servir al macho. Este era el triste panorama de la mujer en la época del Maestro. El anuncio de Jesús de un grupo de evangelistas femeninas los dejó perplejos. La medida del Hijo del Hombre no tenía precedentes. Las críticas lloverían de todos los sectores. Fueron elegidas. Se trataba de mujeres, según comentó Andrés, que se habían distinguido por su gran trabajo y dedicación a los enfermos del hospital de campaña en la playa de Saidán. Los discípulos las recibieron con malas caras. Susana, la nueva jefa. Los predicadores marcharían en grupos de 5. El maestro, por su parte, proclamó la salida de Saidán para el viernes 21 de enero, año 29. Con él viajarían los 12, las 10 mujeres, Yu, Kesil y, por supuesto, Eliseo. Nuevo viaje, comentó con alegría Kesil, nuevas aventuras. Es importante dejarlo claro. No fue Jesús de Nazaret quien eligió a las 10 mujeres. He aquí sus nombres y un perfil mínimo de ellas. Ruth, hija de Mateo Leví, tenía 20 años, era de escasa estatura, rubia, de ojos verdes, rasgados y especialmente discreta. Raquel, cuñada de Judá, el hermano carnal de Jesús, altísima, 1,90 metros, cabellos blancos, cocinaba divinamente. Juana, esposa de Chuza, el funcionario al servicio de Herodes Antipas. Era la mayor del grupo de mujeres, 60 años, delgada y nerviosa. Tiraba de todos con enorme fuerza y alegría, se hacía querer, hablaba por los codos, aunque tartamudeaba. Marta, hermana mayor de Pedro y de Andrés, soltera, algo más de 30 años, se enamoró perdidamente de Tomás. Isabel, la más bella del grupo, 40 años, divorciada, un hijo, ojos castaños, dulces y adivinadores. Se enamoró del maestro. Jamás lo reconoció. Fue discreta y eficaz, era alta y esbelta. Llamaba la atención de inmediato. Nasanta era negra como el carbón, hablaba varios idiomas, era fina y muy sensual. Aseguraba que podía curar con las manos. Al morir Jesús se adentró valientemente en el África Central, predicando la buena nueva. Celta, era pelirroja, muy gruesa, ojos verdes y rasgados. Su madre era de origen oriental, soltera, hablaba muy bien, se distinguió como una de las mejores evangelistas, no tenía miedo a nada ni a nadie, acompañó al maestro hasta la cruz. Gran amiga de María, la de Magdala, que se incorporó al grupo de las 10 mujeres días más tarde. Milca, prima de Tomás, bellísima, ojos de color miel, rasgados, cabello dorado, casi no hablaba, lo hacía con la mirada. Le gustó ella a Eliseo desde el primer momento que la vio, era reservada y prudente. Agamán, viuda, 60 años, muy rica, sin dientes, colaboraba en la cocina junto a Felipe y los gemelos de Alfeo, ayudaba a las familias de los íntimos con su dinero. Falleció durante el formidable prodigio de la multiplicación de los panes y los peces. Susana, hija de Ismael, el jefe de la sinagoga de Nazaret, renunció a su padre por seguir a Jesús. 40 años, alta y muy delgada, se teñía el pelo según su estado de ánimo. Las mujeres se organizaron y nombraron jefa a Susana. Juana, la esposa de Chuza, fue designada tesorera, un cargo similar al de Judas Iscariote. Naturalmente, los evangelistas, salvo Lucas, no dicen ni palabra sobre el arriesgado y audaz gesto del maestro. Lucas dice en el Evangelio:
Habla del maestro y las mujeres que le acompañaban, mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas más que le servían con sus bienes. Falso. Cuando Abner y Andrés eligen a las 10 evangelistas, ninguna había sido curada por el maestro. Fue después cuando... Pero vayamos, paso a paso. Y tampoco es cierto que sirvieran a Jesús y a los 12 con sus bienes, salvo Agamán, la viuda. Ninguna aportó dinero al grupo. No se unieron a los hombres para servirles. Fueron tan mensajeras del reino invisible y alado como los varones. No estaban allí para ser de criadas. Y bien que lo demostraron. Pero los escritores sagrados machistas se negaron a registrar la importantísima elección de las mujeres. Ame. ¿Quién lo hubiera imaginado? Aquella tercera gira de predicación fue trágica, la más trágica. El viernes 21 de enero año 29 emprendieron la marcha. Algunas esposas, parientes y vecinos despidieron a los íntimos con lágrimas en los ojos. Nunca supo Eliseo si eran lágrimas de tristeza o de alegría. En la tarde acamparon en las lagunas del llamado Jardín de Guinosar. Allí permanecieron 8 días. Jesús, como de costumbre, visitó a los viejos amigos panaderos e intentó colaborar en la elaboración del pan. No le dejaron. Con el maestro, la levadura no reaccionaba. Las mujeres se estrenaron como predicadoras. Los humildes campesinos escuchaban desconcertados. Lo hacían bien, hablaron con el corazón, explicaron que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, que todos somos hijos del Padre Azul, somos hermanos espirituales. Trataron de comunicar que en el reino invisible no hay ricos y pobres y tampoco esclavos, todos iguales ante Yahvé. No era eso lo que decían las Sagradas Escrituras, pero fueron respetuosos y las dejaron hablar. Pedro, Juan y Tomás criticaban a la negrita. El domingo 30 levantaron las tiendas y se trasladaron a la vecina Migdal. Acamparon cerca de las puertas de la ciudad. En aquellos días, el índice de cáncer entre los habitantes de Migdal era alto. Durante los primeros días, el maestro visitó a su hermano Judá. Recorrió las concurridas calles conversando con sus habitantes. Eliseo se unió a una pareja de mujeres evangelistas. La orden dada era: debían ir de 2 en 2 y acompañadas por un hombre. A Eliseo le tocó Raquel y Marta. Marta hablaba con fuerza en cada esquina sobre el Padre Azul, que era más importante que Yahvé. Las mujeres del lugar estaban felices, por fin una mujer predicando, pero los capataces terminaban echándolos. Pero a todos les fue mal. Los únicos felices eran el Hijo del Hombre y Sal. Marta y su grupo fueron el 2 de febrero hasta un muelle. Decenas de barcos cargaban y descargaban toda suerte de mercancías. Las palabras de Marta se perdieron entre los gritos de unos y de otros. Fue inútil que alzara la voz. Luego pasaron por un burdel. En Migdal había centros de prostitución, unos con licencia, los otros no. Habían prostitutas de cementerio, otras de lujo, otras de los bosques. Había jóvenes, ancianas y casi niñas. En ese lugar no los dejaron predicar. Raquel lloraba, Tomás la consoló y aprovechó para acariciarle el trasero. En ese lugar, los moradores, cuando se presentaba el mal de ojo que ellos así llamaban, las cortesanas llevaban colgado del cuello permanentemente un objeto, un pene. Era curioso. La imagen del pene no se asociaba a la vergüenza. Unas mujeres se acercaron. Tomás señaló: son leprosas. Era curioso, en ese burdel aceptaban a las leprosas. De ahí su nombre, Ame, impura. Marta les habló del Padre Azul, de un Dios amoroso. Las animó a que abandonaran aquella miserable vida y se unieran al grupo de creyentes en la Buena Nueva. Ellas preguntaron si era una secta. ¿Quién era ese tal Jesús de Nazaret? Eliseo detalló a una de las leprosas. Recordó lo que escribió sobre ese asunto Jasón. Tenía un singular y extraño atractivo. No era guapa, pero sí excitante. Era especialista en hacer el 69. Un denario por servicio.
Ella no era leprosa, pero su cuello, brazos y piernas presentaban unas enormes manchas rojas y naranjas. Era Miriam, la de Magdala, de pasión en la cama. Era la Magdalena. Su vida había sido una catástrofe. De niña fue violada por su padrastro. A los 9 años fue vendida en un mercado de Jerusalén por 30 monedas de plata. El chulo que se hizo cargo de ella la paseó por todos los burdeles de la costa. Los mercenarios romanos se la disputaban. A los 14 años logró huir y fue de prostíbulo en prostíbulo. En Tiberíades contrajo la psoriasis. Se vio obligada a trabajar en burdeles para leprosos. Finalmente terminó en Migdal. Toda una vida de horror, sufrimiento y soledad. La Magdalena preguntaba cómo podía una mujer como ella albergar algún tipo de esperanza. ¿Cómo era posible que las prostitutas fueran hijas de Dios? ¿De qué Dios estaban hablando? Y prometió estudiar la oferta de sumarse al grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y luchar por la igualdad del sexo femenino. Con todo lo allí vivido, ¡qué espectáculo! Una docena de leprosos desnudas, un bizco, una muda, un evangelista feliz y un traidor. Ein Magil. El 8 de febrero, martes, prosiguieron con la gira por la Galilea. Visitaron 6 aldeas. Visitaron 6 aldeas. No se registró nada especial, salvo el loco enamoramiento de Tomás por Raquel, la muda. El domingo 20 de febrero, año 29, recibieron una sorpresa. Al llegar a un cruce los esperaba la Magdalena con otra mujer. Preguntó: ¿quién es el rabí? Ella se arrojó a los pies del maestro, quien se acercó a ellas. Les dijo a cada una: sígueme. La otra mujer era Rebeca, la hija de José de Arimatea. Las mujeres acogieron a las recién llegadas con alegría. Ya eran 12. Como los varones. Los evangelistas, por supuesto, no recogen estas nuevas incorporaciones. Los discípulos no tardaron en murmurar. Una burrita entre los mensajeros del Padre Azul clamaban: esto no puede salir nada bien. Para algunos de los íntimos, la presencia de las mujeres en el grupo de los heraldos significaba el descrédito total. Para colmo, una de las mujeres era prostituta y leprosa. El Iscariote y Juanito Zebedeo eran los más venenosos. Durante el camino trataron de convencer al resto para la inmediata disolución de las evangelistas. En ninguna profecía, aseguraban, se habla de un Mesías rodeado de mujeres. Además, escupía Juan Zebedeo, adiós al botín. A la hora de la cena las mujeres se veían relegadas, tenían que comer aparte. Felipe no permitió que ayudaran en la cocina. Pero las evangelistas no perdieron el ánimo, todo lo contrario, y caminaban cantando. El miércoles 23 de febrero fue otro día para la historia. Al alcanzar el cruce de la pequeña aldea de 100 habitantes, el maestro se detuvo. Habló brevemente con Andrés, el jefe de los íntimos, y la caravana se dividió en 2. Andrés lo dispuso todo. Felipe, los gemelos de Alfeo y Quesil seguirían hasta desembocar en Nazaret. Allí se verían en un par de jornadas. Yu se incorporó al carro de Quesil. El resto siguieron los pasos del Galileo. En cuestión de minutos se vieron rodeados por bosques impenetrables. Subieron y bajaron colinas. Jesús de Nazaret conocía el lugar como la palma de su mano. No dudó en ningún momento, sabía dónde tenía que girar y cómo esquivar los terraplenes. El oso tenía la pierna izquierda inflamada. Era testarudo. Andrés le recomendó que se quedara en los carros, pero no hizo caso. Las mujeres respondieron mejor que los hombres, ni una queja. Un poco más adelante, Eliseo escuchó a las mujeres y hombres que decían: cuevas, pecadores. Santiago le indicó a Eliseo que guardara silencio y caminara con rapidez. Pronunció una sola palabra en voz baja: ame. Leprosos. ¿Dónde? Una lágrima azul recordó a Eliseo un par de incidentes vividos por Jasón en aquella garganta. Estaban en Ein Magil, el refugio de la colonia de los leprosos. Eliseo tampoco olvidaría ese lugar.
El maestro, inmóvil, se hallaba frente a un grupo de 20 o 30 personas. Sal estaba cerca de Jesús, movía la cola. De pronto, Jesús giró la cabeza y miró a Eliseo. El rostro presentaba una palidez extrema. Eliseo la vio brillar a la luz del sol. Era una solitaria lágrima. Resbaló por la mejilla derecha del maestro, despacio, hasta perderse en la barba. A partir de ahí, todo fue instantáneo. Todo se volvió azul, escuchó unos silbidos. Eso sucedió quizá por espacio de 10 segundos. Y volvió a la normalidad. Hubo gritos, risas, los leprosos se contemplaban unos a otros, se arrancaron los vendajes, no daban crédito, se quitaron los harapos, los cuerpos desnudos, ahora estaban limpios, luminosos. Percibió Eliseo un tenue brillo en todos ellos, pero al poco desapareció. Estaban curados. El inmenso amor de aquel hombre, una vez más, había hecho el prodigio. Una luz sobre el Nevi. Fue una fiesta, sí. Ese miércoles 23 de febrero, año 29 de nuestra era, al acampar en los bosques de Eimail, las mujeres y los discípulos se dieron cuenta. Raquel, la muda, hablaba. Juana no tartamudeaba. La de Magdala presentaba el cuerpo limpio, sin rastro de la enfermedad en la piel. No tuvo inconveniente. Se desnudó y permitió que la examinaran. El cuerpo aparecía sin manchas. Los que enmudecieron fueron los hombres, en especial Juan, Zebedeo y Pedro. Tuvieron que tragarse sus insultos. Las 3 mujeres cayeron a los pies del maestro, más que agradecidas. El Galileo se limitó a sonreír y continuó con la sopa de lentejas. Felipe lloraba, también Yu, el chino. La cena se convirtió en una fiesta. El viernes 29 divisaron a Nazaret. Allí el maestro vivió 21 años. Los 3 primeros días fueron apacibles. Jesús visitó a los suyos. Ruth seguía en un rincón irreconocible. Ya no hablaba. María, la señora, recibió al maestro con frialdad. Lo mismo sucedió con el resto de la familia. Jesús entendió y la visita fue breve. Después el maestro, Eliseo y los demás recorrieron la aldea. El rabí saludó a mucha gente. El 28, lunes, Jesús pidió a Tomás que gestionara el permiso para hablar en la sinagoga de Nazaret el sábado 5 de marzo. Ismael, jefe de esta y antiguo profesor del rabí, dijo que sí, y la intuición le avisó de nuevo a Eliseo: peligro. Pero Eliseo no supo interpretar la advertencia. La víspera, 4 de marzo, viernes, empezaron a llegar Abner y sus hombres y también los evangelistas. Fueron recibidos con aplausos y abrazos. Eliseo escuchó que hablaban de un plan para reventar el discurso de Jesús en la sinagoga. Los rumores aseguraban que el pueblo estaba resentido con el maestro y deseaba que se marchara. Ismael, el saduceo, aparecía a la cabeza de sus planes para ridiculizar al rabí. Llegó David, que era siervo de Ismael, y confirmó la noticia. El jefe de la sinagoga se había reunido con lo peor del pueblo, pagando a una serie de matones para que arruinaran la presentación del maestro en la citada sinagoga. Ismael, el saduceo, había dicho furioso: ¿por qué ese bastardo eligió Caná para su milagro y no Nazaret, su pueblo? Andrés consultó el grave asunto con el maestro. Sugirió que suspendiera la ceremonia del sábado, pero el maestro se negó. Él sabía. Esa noche del 4, viernes, sucedió algo imposible. Acababa de oscurecer. Kesil llamó a Eliseo. En el cielo había una enorme luz blanca, mejor dicho, un triángulo gigantesco, luminoso. Se hallaba inmóvil, haciendo un estacionario preciso y asombroso, dimensiones quizá 200 o 300 metros de lado. Vieron salir 6 o 7 luces muy pequeñas, se alejaron hacia el oeste a una velocidad igualmente imposible. Y súbitamente todo se iluminó como si fuera de día. Era una luz que no daba sombras. Segundos después, el cono luminoso se extinguió y todo volvió a la oscuridad habitual. El enorme triángulo también desapareció. Ni rastro. Y todos quedaron desconcertados. Decían: ¿qué nueva desgracia está por llegar? El maestro no hizo comentario alguno.
Nadie es profeta en su tierra. Y amaneció el nefasto sábado 5 de marzo, año 29. Entraron a la sinagoga a eso de las 11 de la mañana. La sinagoga tenía unas 200 personas. No estaba la señora ni ninguno de su familia. Al principio todo fue bien. Jesús subió a la tarima que ocupa el centro de la sala. Lo acompañó Ismael, el jefe de la sinagoga. Después de una oración se cantó el Santo Shema. Oye Israel, entonaron los 200. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Siguieron en su rezo. El maestro estaba en silencio, aunque la oración procedía del Deuteronomio. Aquella sarta de amenazas no tenía nada que ver con el pensamiento y los objetivos del Hijo del Hombre. El maestro abrió el rollo de las Sagradas Escrituras, leyó un pasaje. Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a liberar a los cautivos de su oscuridad y a proclamar la buena nueva. Sois hijos de un Dios. Los asistentes al acto se removieron nerviosos. Jesús había modificado algunas frases, añadiendo otras, más ajustadas a su filosofía. Entregó el rollo al jefe de la sinagoga y fue a sentarse. El silencio terminó espesándose. El rabí paseó la mirada sobre la concurrencia y proclamó: Hoy se cumplen las Escrituras. El Espíritu de Dios está sobre mí. He venido a disipar las tinieblas de vuestros corazones. Sois eternos, tened esperanza, estáis aquí por algo sublime. Mi Padre cuida de vosotros, confiad. Los murmullos elevaron el tono, la gente estaba molesta. Todo cuanto podáis observar en el firmamento estrellado, aseguró con valentía, es mío. Blasfemo, le gritaron. Fue entonces cuando los matones pagados por Ismael, el saduceo, entraron en acción. Avanzaron hacia el Galileo y lo rodearon materialmente. Escucharon allí risotadas y burlas. El maestro decía: Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, gritó uno de los vecinos. Conocemos a tu madre y a tu familia. Dinos, ¿dónde están ellos? No ha venido ninguno. Simón, el celota, espada en mano, consiguió llegar junto al maestro. No sirvió de nada. Los matones lo atraparon, lo desarmaron y lo patearon. Kesil reaccionó, se lanzó contra los matones llamándolos asesinos y bastardos. Ellos lo molieron a palos. La chusma desahogó su furia en la frágil figura de aquel hombre bueno. La de Magdala trató de interponerse y evitar la paliza, pero ellos la apartaron. Las otras mujeres tampoco pudieron hacer gran cosa. Kesil cayó al suelo inconsciente. Los alborotadores, aullando de placer, lo agarraron por las muñecas y los pies, lo trasladaron al filo del acantilado. Allí lo balancearon y lo arrojaron al vacío. El corazón de Eliseo se rompió y, como un cobarde, se ocultó entre los muros de la sinagoga. Eliseo se decía a sí mismo: nunca me lo perdonaré. Poco después, el lugar quedó desierto. La turba se alejó feliz y gritando nuevas venganzas. Los discípulos y las mujeres desaparecieron en dirección al campamento. Sal y Kesil estaban muertos. Eliseo se sentó junto al cadáver de Kesil, le cerró los ojos y lloró amargamente. Después, al oír voces y ver a Ismael, tuvo que huir. Muerte en Nazaret, 3:29. Vagó Eliseo por los caminos durante 2 días y en la más absoluta soledad. Se decía: ¿por qué no salvé a mi amigo? Jasón le habría aconsejado. Eliseo fue al burdel de los leprosos. Allí se emborrachó día y noche. En medio de la borrachera se acostó con todas. Cuando se le acabó el dinero, debió de salir del lugar. Alguien guió sus pasos. Él está muy seguro. El viernes 11 de marzo, año 29, entró en la casita en Saidán. Estando allí, Felipe lo abrazó entre lágrimas. Narró a Eliseo lo ocurrido a partir de la dramática mañana del sábado 5 de marzo. El maestro fue curado por Felipe, nada grave. Algunas costillas rotas. Su rostro aparecía grave y se retiró a lo alto del Nevi. Allí permaneció hasta la caída del sol. Los íntimos estaban atemorizados, prepararon los gladios. Andrés solicitó calma. Era importante hablar con el rabí y tomar una decisión. Al anochecer volvió el Galileo y hablaron.
abandonarían la aldea al día siguiente y regresarían a Saidán por caminos diferentes. Los evangelistas y Abner por un lado y las mujeres y los íntimos por otro. No convenía provocar nuevos incidentes. Ya anochecido buscaron los cuerpos de Sal y Késil. Los sepultaron de madrugada. Késil en el cementerio de Nazaret, Sal en lo alto del Nevi. Así lo dispuso el maestro. El noble perro tenía 3 años y 3 meses. Yu lloró sin medida. Felipe se hizo cargo de nuestro reda, dice Eliseo, de las mulas, de la tienda y de mis escasas pertenencias. Al día siguiente, el sábado 12 de marzo, Eliseo recibió la visita del Hijo del Hombre. Le acompañaban Andrés, Tomás y el oso de Caná. El maestro presentaba el rostro con heridas y hematomas, pero seguía sonriendo con dulzura. Abrazó a Eliseo, quien repetía una y otra vez: «No supe defenderlos. Ellos me salvaron en el río, pero yo no supe defenderlos». Y terminó llorando Eliseo. El maestro intentó consolarlo. Algo le dijo. Después, cuando se marcharon, cayó Eliseo en un profundo sueño. Se veía en Nueva York, veía unas letras: Omega 141, Prodigio 226, Belsar 126, Destino 101, Elisa 682, Muerte en Nazaret 329, Hermón 829 y Esrín 133. Aquella locura estaba en los diarios del mayor, lo había leído. Muerte en Nazaret 329. Respondía a lo vivido aquel sábado, 5 de marzo del año 29. El 3 representaba el mes de marzo y el 29 el año en el que estaban. Pero todo aquello fue vivido o soñado por Jasón en la garganta del río Firán, en el año 25. Habían pasado 4 años. Por supuesto, los escritores sagrados no se atrevieron a narrar lo sucedido en aquella mañana del sábado dentro y fuera de la sinagoga de Nazaret. Mateo y Marcos hacen alusión a que algo grave sucedió, pero no relatan lo más importante. Veamos lo que dice el primero textualmente. Sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí, viniendo a su patria. Les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esta sabiduría? ¿Y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas y sus hermanas? ¿No están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Marcos copia a Mateo y comete los mismos errores. Los evangelistas no hablan de intento de asesinato de Jesús e inventan y distorsionan algunas de las preguntas de los vecinos que fueron ese día y aseguran, con el mayor de los cinismos, que Jesús no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. ¡Falso! En Nazaret no hubo curaciones de ningún tipo durante la estancia del maestro en esos días. Por supuesto, no mencionan la paliza proporcionada al maestro, ni la intervención de las mujeres que salieron en su defensa, ni la súbita presencia del tipo de la sonrisa encantadora, ni de la muerte de Sal o de Késil, y tampoco se refieren a David, el sirviente de Ismael, el saduceo que avisó a los discípulos, y ni una palabra sobre la actitud de la familia del Galileo. ¿De qué tenían miedo Mateo y Marcos? ¿Por qué no dijeron la verdad? Juanito, astuto, guardó silencio sobre los dramáticos sucesos de Nazaret, pero la vida continuó. Hey, amigos, hacemos una pausa en el diario de Eliseo, Caballo de Troya. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.